Maestro, por favor. Sí, gracias. Bueno, el ponente que me precedió comentaba sobre lo que es el método científico como un método rígido y en mi caso particular a mí me tocó vivir esa experiencia de la rigidez de los métodos desde el punto de vista científico. Entonces la idea de esta presentación es un poco comentarles estas experiencias y a manera de reflexión cómo podríamos jalar algunos aspectos relacionados al método y a la investigación hacia el diseño. Bien, por razones a veces extrañas, me tocó, yo durante mis últimos años me he dedicado a la docencia y consideraba que era una persona especializada en la docencia y quería conocer un poco más a fondo, un poco más técnicamente, cómo podría ser un mejor docente. Entonces entré a un programa de posgrado en educación precisamente, y entre algunas de las experiencias que tuve fue que mi primer curso fue sobre principios de medición en educación. Esto quiere decir principios de estadística, y como se podrán imaginar, en un curso en inglés, esto no fue la manera más amable de empezar un programa de posgrado. Una segunda experiencia que noté es que en mi interacción con mis colegas, con los compañeros del programa, era como haber entrado en otro planeta. Toda mi vida yo me había funcionado en ámbitos de arte y de diseño, y de alguna manera yo había tomado como obvia la idea de que éramos diferentes y que pensábamos diferentes, y de alguna manera esa diferencia era parte de nuestra interdisciplina como diseñadores, y era todo muy fluido. Sin embargo, entré en un ámbito en el cual la gente te veía de una manera muy rígida y a partir de parámetros también muy rígidos. Como consecuencia de esto, en la segunda semana del programa, además había yo contactado con una persona cuya área de especialidad era diseño, y por lo tanto él había aceptado muy amablemente ser mi asesor durante mi proyecto de investigación. Bueno, con el poco tiempo me doy dando cuenta que, en primer lugar, la persona que iba a ser mi asesor, que era especialista de diseño, veía el diseño como algo muy diferente de lo que yo veía, y mis compañeros en el grupo tenían una visión muy diferente de la educación de la que yo tenía. Y entonces en la segunda semana decidí dejar el programa. Sin embargo, muy amablemente las gentes del programa me dijeron, bueno, ¿por qué quieres dejar este programa en la segunda semana? Entonces, un primer aprendizaje que tuve de esto es que, por ejemplo, desde el punto de vista de la educación, hay en ciertos momentos una visión un poquito más solidaria de lo que es la experiencia de estar en un curso como alumno. Es decir, yo crecí, me desarrollé como diseñador en cursos en los cuales había mucho rigor, y el que reprobaba, y sobre la marcha iban quedando las bajas, digamos, los heridos, y al final unos cuantos eran los que quedaban finalizando un programa. Y esta nueva visión de preocuparse por saber por qué estabas fallando o no estabas a gusto en ese programa, y ofrecerte alternativas. Me dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer para que tú continúes en el programa? No, pues que yo las estadísticas desde la preparatoria no he vuelto a ver estadística, y además en inglés no puedo hacerlo. Entonces me dijeron, muy fácil,
métodos cualitativos. No puedes métodos cuantitativos, métodos cualitativos. Entonces, esta nueva visión esta visión diferente de lo que es la educación, como esta idea del ejército que dice, nosotros no dejamos a nuestros colegas en el campo de batalla, los llevamos, no los dejamos atrás, ¿sí? Entonces, esta fue una primera experiencia realmente muy emotiva para mí en ese sentido, esta experiencia de solidaridad. Bien, entonces, ¿cómo lo podemos traducir en esta presentación? Bueno, yo decidí como proyecto de investigación estudiar las imágenes en los libros de texto de las escuelas en high school, los cursos de ciencia en preparatoria en la provincia de Ontario. Pero para llegar a esta decisión fue todo un proceso muy desgastante de ubicar mi lugar en ese programa y cómo podía yo, como diseñador gráfico, plantear un programa que también como investigador me llenara, no solamente cubrir los requisitos que pedían en el programa. Entonces, bueno, yo decidí estudiar las imágenes de los libros de texto. Entonces, creo que puede ser muy interesante ver cómo desde el punto de vista de la ciencia, de las ciencias de la educación en este caso, con métodos que aparentemente son muy sencillos, se ven de otra manera y se desarrollan de otra manera. Entonces, ubicar desde dónde voy a hacer mi investigación, como diseñador, como educador. Entonces, parte de mi problema inicial fue ese, ¿dónde ubicarme? Además, para esto, como yo quería hacer realmente una investigación que aportara, quería yo aprovechar esto como una excusa para conocer más a fondo lo que era la educación, lo que era el diseño. Me metí a estudiar algo que quería desde hace tiempo, que es alfabetidad visual y diseño de la información. Ninguno de los dos pude jalarlos a mi proyecto a partir de los asesores que tenía. Sin embargo, algunas cosas de las que descubrí fue que, en primer lugar, la cuestión del diseño, la definición del diseño, pues estaba todavía muy en el aire, en el sentido de que hay todavía demasiadas definiciones de diseño o diferentes visiones del diseño, ¿sí? Y por ejemplo, tan solo, aquí tal vez no se alcanza a leer, pero un autor de diseño informacional, Peterson, presenta, creo que son 45 definiciones o áreas en las que se aplica el término diseño, que puede ser válido, ¿no? Diseño web, diseño informacional, diseño de arte, diseño de muebles, de modas, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí hay algo que como suelto, ¿no? Porque finalmente, y recordando a Yves Zimmerman alguna vez comentando o criticando el uso de la palabra diseño de una manera tan indistinta y sobre todo en el caso de un político que hablaba del diseño de las políticas, ¿sí? Hoy en día la palabra diseño es como demasiado, ha perdido la fuerza, el sentido que llegó a tener. Luis Rodríguez, un colega del departamento, que ya no está con nosotros, sino en la Ibero, desde hace algunos años, en Coajimalpa, hablaba de que a partir de los 60s la investigación del diseño se había orientado a diferentes áreas. Entonces, históricos, metodológicos, estéticos, funcionales, tecnológicos y comunicativos en ese momento. Entonces, parte de entender lo que se está haciendo o de las definiciones o de la base teórica, como se mencionaba hace un momento, del diseño, es que a lo mejor
esa base teórica o esos conceptos se están manejando a partir de alguna de estas áreas o de otras más. Por ejemplo, aquí no incluyo educación, ¿sí? Y aquí, por lo que yo entiendo, la mayor parte, si no es que todos estamos vinculados con la educación. ¿Sí? Entonces, la investigación en educación, me gustó esta imagen porque creo que es una metáfora muy representativa de esta. Cuando hablamos de diseño, del pastel llamado diseño, pensaríamos que es un pastel que es igual para todos. Y sin embargo, la realidad es que cuando hablamos de diseño, y sobre todo de la investigación en diseño, cada quien está pensando en una parte del pastel, ¿sí? Y como podrán ver, es muy diferente, pero además esas diferencias son las que hacen realmente rico este pastel. Otro aspecto que creo que es importante considerar es que el diseño en particular tiene que vincular o de alguna manera está siempre vinculada a la práctica profesional, la investigación y la educación, la enseñanza del diseño. Son tres, es una tríada en la cual tal vez en algún punto algunas de esas áreas no pesa tanto en ese momento, pero siempre hay una vinculación, por presencia o por ausencia. Y a manera de determinar la contextualización de mi investigación, yo planteé algunos momentos que considero importantes en relación a la investigación del diseño gráfico, ¿sí? Empezamos desde luego con la Bauhaus, el diseño suizo y Ulm, pero a partir de los 80s empieza a haber una dinámica muy particular en cuanto a lo que es investigación en diseño gráfico. Por ejemplo, la historia, la importancia de la historia, no solo en la investigación, sino en el diseño mismo, ¿sí? Que tiene que ver con el desarrollo de las corrientes posmodernistas, en las cuales la historia es un elemento de apropiación de estilo. Tenemos el aumento de posgrados en las escuelas de diseño. Por ejemplo, en los 60s o inclusive en los 70s, cuando a mí me tocó estudiar, había escuelas que se vanagloriaban de no tener un título a nivel licenciatura, y no por ello eran malas escuelas, todo lo contrario, eran escuelas muy reconocidas. Sin embargo, toda esta lógica del reconocimiento por parte de las autoridades llevó a que, toda la evolución, por ejemplo, del mercado, llevó a que el perfil del diseñador cada vez ha sido más, a un nivel más sofisticado, más hacia un diseñador que no solo es bueno en la práctica, o a veces no tiene que ser bueno en la práctica, sino que es un diseñador mucho más reflexivo y mucho más vinculado con la investigación. Y desde luego ya en la parte más formal, las corrientes New Wave, que utilizaron la investigación como una excusa para investigar con la tipografía, también las teorías postestructuralistas, sobre todo utilizando la deconstrucción para conocer el objeto y además la interpretación. Y por último, la producción digital, en la cual dentro de toda la complejidad que representan estos fenómenos, yo tomaría la imagen como un elemento constante de comunicación. Es decir, hoy en día, por muy importantes que serían otras características como la multimedia, la interactividad, etcétera, no podríamos pensar las tecnologías digitales si no se hace en función de la imagen como un elemento también importante o fundamental de comunicación. Entonces, en el caso de mi investigación, yo quise aprovechar el que la imagen es parte fundamental de nuestro
trabajo como diseñadores gráficos, y al estudiar cómo se ha investigado la imagen en los libros de texto, descubrí que hay ha habido dos formas de aproximarse. Una es en cuanto a la relación entre imagen y texto, es decir, los porcentajes de texto e imagen, y la otra es qué tan efectiva es instruccionalmente esa imagen, ¿sí? No todas las imágenes obviamente son iguales y no todas las imágenes son igualmente efectivas. Estoy hablando instruccionalmente, es decir, en términos ya de educación. Bueno, curiosamente el actual consenso entre los investigadores es que el aprendizaje es más efectivo cuando la imagen y el texto están en relación, ¿sí? Entonces, esto es un poco también para desmistificar la importancia de la imagen en sí misma. Desde luego, una imagen dice más que 1000 palabras, pero a nivel de aprendizaje, cuando una imagen está vinculada con el texto es mucho más efectiva, ¿sí? Y lo que lleva esta afirmación detrás no es solo una serie de referencias bibliográficas, sino sobre todo muchísima investigación cuantitativa. Entonces, esa es una de las fuerzas que tiene o el poder que tiene el método científico o cierto tipo de datos, en cuanto que le da una fuerza, una aura de objetividad a la información que estás manejando. En este caso, es investigación muy sólida que nos hace efectivamente darnos cuenta que cuando la imagen y el texto están relacionados, el aprendizaje es más efectivo. Y sobre esto, un grato descubrimiento fue conocer las teorías de Richard E. Meyer, que es como el gurú de lo que se llama el aprendizaje multimedia, ¿sí? Que es la teoría que ha sustentado más sólidamente este principio. Y bueno, la base de esto es o la causa de esta propuesta, lo que da origen es lo que se llama la carga cognitiva. Esto quiere decir que nuestra mente, cuando procesa información nueva, no lo procesa de la misma manera que cuando tenemos información que ya conocemos. Entonces requiere mucho más capacidad de procesamiento, y en esos casos, y por esa razón, es que la imagen puede ser tan útil en el momento de leer un texto, por ejemplo, de ciencias. Es decir, no es lo mismo leer un texto de ciencia en la cual te explican un concepto muy abstracto, sin mayor referencia o mayor soporte, a tener una imagen que te está ilustrando visualmente lo que tal vez ese concepto simplemente descrito con palabras sería muy difícil de entender. Entonces, esa necesidad es nuestra computadora, que no puede procesar igual la información nueva, requiere entonces de ayudas, y en ese sentido una imagen es importante o útil. Curiosamente, la imagen sirve hasta cierto punto. Entonces, por ejemplo, la gente que debe tener un cierto nivel de habilidades de lectura y cierto conocimiento previo, ¿sí? Pero a la gente que tiene habilidades de lectura muy desarrolladas y conocimientos ya más avanzados del tema, la imagen se vuelve un distractor y no es tan efectivo, ¿sí? Entonces, esta relación entre imagen y texto solo funciona en ciertos rangos. Bueno, entonces, mi intención fue conocer cómo los maestros de preparatoria
utilizaban las imágenes en los libros de texto en ciencias. Y bueno, tengo mi fundamentación que básicamente se refiere a la experiencia que van acumulando los profesores. Y entonces, el que los profesores puedan continuar sus labores a lo largo de una carrera, a diferencia de los estudiantes que terminan un curso y se van, o terminan su programa de preparatoria y se van. Esa es una razón muy importante para conocer por qué, el por qué los profesores usan las imágenes en los libros de texto, entre otras cosas. Bueno, y entonces estos son ya cuestiones más técnicas en cuanto a recopilación de datos. Este tipo de programas es muy, muy riguroso el manejo, la definición de métodos de investigación y justificarlos, y es muy importante cómo se manejan los datos. Por ejemplo, las cuestiones de ética, ¿sí? Yo nunca hubiera imaginado que para entrevistar a alguien tuvieras que requerir su aceptación por escrito, pero además que yo tenía que pasar todo un protocolo previo a la universidad, a un comité que iba a revisar si la manera en que yo iba a hacer la entrevista y la manera en que yo iba a manejar esos datos eran los apropiados, ¿sí? Entonces, son cuestiones diferentes, pero que también tienen cierta lógica, tienen cierta justificación. Lo que hice fue empezar a recopilar información sobre los libros de texto. Por ejemplo, yo descubrí que había un mundo de información sobre libros de texto, pero era todo disperso. Entonces, tratar de acumular cierta información que pudiera ser útil para mi estudio, y entonces hacer un modelo de investigación en ese sentido. Y sobre eso hice la comparación de los datos que obtuve de la entrevista no sé si se alcanza a leer atrás el texto, está muy pequeño. Y entonces del lado izquierdo se ven algunos de los descriptores que utilicé, y en las siguientes 3 columnas son los datos que yo codifiqué de las entrevistas, las cuales tenían que ver de alguna manera con estos descriptores. Paralelamente hice también un análisis de imagen, y entonces utilicé un método que se llama protocolo de análisis gráfico, que se ha utilizado ya para analizar imágenes en libros de ciencia, en varias escuelas, en varios casos, que es un modelo aprobado, y ese es un poco el resultado. Y bueno, finalmente mis reflexiones son en el sentido de que a veces, a pesar de que lo que comentamos en nuestros ámbitos académicos tienen un nivel de rigor, desde luego, creo que a veces hay ciertos aspectos que todavía habría que cuestionar si a lo mejor se podrían entrar dentro de ese rango, ¿sí? Sobre todo en lo que respecta al manejo de datos. Y yo lo referiría a lo siguiente: para nosotros obtener apoyos financieros, por ejemplo, CONACYT, constantemente el problema que tenemos es cómo convencer o justificar una propuesta ante un comité que está conformado por científicos, porque ellos nos están evaluando con estos criterios, ¿sí? Entonces, yo creo que sería interesante revisar si a veces no tendríamos que hablar
un poquito en el lenguaje de estos comités, un poco para ser más efectivos en esos casos. Hablamos de métodos cuantitativos, cualitativos y métodos mixtos, que son realmente, suenan muy básicos, pero que a veces llegan a ser muy efectivos. Y creo que, como se comentó un poquito en la presentación anterior, a veces también los métodos, por la complejidad de las situaciones hoy en día, de los casos hoy en día, los métodos pueden variar, no se puede manejar hoy en día un solo método, un método rígido. Los métodos tienen que variar. Entonces, creo que sería interesante poder agregar alguno de estos métodos en algunos casos. Sí, la pregunta sería si estos métodos pueden ser útiles en la investigación que se hace en el diseño. Mi conclusión, y aunque esto suena muy, a lo mejor muy simplista, es después de vivir esta experiencia estoy más convencido todavía de que es hoy en día fundamental un enfoque más multi y transdisciplinario, ¿sí? Y que el espíritu que debe guiar ese enfoque es la colaboración, ¿sí? Entonces, creo que soy firme creyente de que hoy en día debemos enfocar los problemas de investigación con una visión más amplia, ¿sí? Y más colaborativa, de tal manera que podamos compartir el pastel, porque si comemos el pastel solos, nos va a hacer daño, ¿sí? Entonces el pastel sabe mejor cuando se trabaja en equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Preguntas, comentarios, chicos. Coma chicos, jovencitos, chavales. ¿No? Es una pregunta muy particular porque ahorita yo estoy en una disyuntiva, de hecho estoy haciendo mi tesis sobre de exactamente imagen y es diseño gráfico. Entonces, ahorita como lo planteamos en el aspecto de la imagen y el sustento del texto, que es muchísimo más aprendizaje. Yo lo estoy analizando con niños y los niños son menores de 4 años, entonces no entienden mucho las palabras. En este aspecto ahorita me está costando mucho trabajo, ahora sí que con los profesores, porque me mandan a la parte de la psicología, ¿no? Entonces ya ahí ya meto la disyuntiva que usted tiene del conocimiento de otras áreas. Estoy metida ahorita ya con los psicólogos, estoy metida con los diseñadores editoriales porque es un libro y ellos dicen que no es diseño editorial, un libro ilustrativo, pero te está enseñando algo y tiene la base exacta de todas las bases gráficas, o sea, tiene un formato, tiene una retícula, tiene color, o sea, tiene el aspecto del área de diseño, pero ellos no me lo están tomando como decir esto es exactamente diseño editorial. Entonces, la disyuntiva que ahorita yo traigo es esa. Ahorita con lo que estaba viendo de su presentación, de el cómo poder yo tener el sustento de una imagen hacia totalmente meterlo en el diseño, o sea, no tener, ahorita yo no tendría el texto, solamente tendría los elementos del diseño para poder yo conjuntarlo y dar ese punto para que me pudieran ellos, yo tener el poder tener el sustento para el objetivo grande que es el de mi tesis.
por ejemplo, tú estás pensando en imagen nada más, o sea, no nada de texto en tu Ajá, porque propuesta. el análisis en mente, por ejemplo, los niños son, ellos simplemente pueden tener, no sé, el color y ya tienen el color y ya ellos solitos van y agarran el elemento visual de algo cotidiano. Entonces, si yo les meto palabras, ellos dicen, no es cierto, porque para mí el verde es un árbol, es una rana. Ellos ya nada más lo toman como objetivos visuales, no tengo el elemento físico como el texto. Mira, te están cuestionando que sea que no es diseño editorial porque se considera que una publicación debe llevar texto, ¿sí? Eso sería un primer cuestionamiento. Yo creo que lo que se dice es que en etapas más de desarrollo, en las que los niños están más chicos, sí, la imagen predomina más, ¿sí? Pero debe llegar un momento en el que hay una vinculación entre imagen y texto, ¿sí? Okay. Yo no sé. O sea, sí podría ser un buen elemento en determinado momento de todo el objetivo del libro, que tenga una parte de texto para concretarlo y que tenga la fuerza suficiente. Donde hay literatura que fundamenta lo que tú planteas es, por ejemplo, Meyer y el aprendizaje multimedia, que es la relación entre imagen y texto. Allí creo que puede ser un campo que te puede servir, donde hay literatura sólida que te sustente lo que quieras proponer. Ok, muchas gracias. Félix. Ahí va corriendo. Pero Félix había pedido la palabra, pero ok. Félix y luego allá atrás. Ahí cerramos. Ok. ¿Con Félix o la pregunta de atrás? No entendí. Estás poniendo en riesgo mi vida. Todas las disciplinas tienen creencias, para no decir mitos, y yo diría que después de acabo de cumplir en abril 62 años en la práctica de la carrera esta, lo cual me evidencia que es más difícil de lo que yo suponía al principio. Imagen y texto es lo mismo. Percibes la palabra butaca visualmente, no es, la puedes percibir también de manera sonora, pero la palabra butaca, indudablemente, ahora tienes que aprender que butaca está en un idioma que es el español, y eso indudablemente ocurre. Otra, aprendemos a ver, porque yo estoy convencido que todos los que están aquí tienen ropa interior y tienen, bueno, yo no, pero no me refiero a mí, y realmente sé que tienen pies, que tienen espaldas, que las mujeres tienen senos. No me refiero a otras partes para no excederme, pero lo importante a destacar en este otro sentido es que cualquier imagen se tiene que aprender. Yo recuerdo que me invitaron hace muchísimos años, estando en mi etapa de Cuba, la ISO me invitó a toda una tendencia que se pretendía con pictos, como le dicen. Yo había estado vinculado con María Neurat, que fue la viuda de Otto Neurat, que era un sociólogo positivista que había desarrollado esto en Viena para explicar cuestiones complejas de manera más simple. Crecimiento mortalidad del obrero hacia un hombre, con overol, ¿saben lo que quiero decir overol? Ropa esta de trabajador. Entonces mayor, pequeño, si eran 100% era el tamaño mayor. Ahora, realmente eso fue un fracaso, porque se suponía y no se tuvo en cuenta que la experiencia, sobre todo principal o la primera de todas ellas, de impulsar los pictos, fue en la Olimpiada de 1964 en Tokio. Bien,
Y esto como un incidental, uno de los que estaba trabajando, trazando los pictos, era nada menos el que después se convertiría, ya fallecido, en uno de los pilares del cartel japonés, que era mi querido Chigeo Fukuda. Entonces, esto, representar, no sé, un hombre nadando es algo muy visual. Representar, voy a referirme más a una anécdota que me ocurrió y no extenderme más. Hace años, un director de un hospital en Tepepan, lo habían nombrado director, un médico muy entusiasta y muy preocupado por la totalidad de su hospital, y había visto unos trabajos míos en Nueva York y me localizó y me invitó a comer y me dijo: es importante hacer el sistema aquí de señales y tal y más cual. Y le digo: ¿cuál es el público? Bien, ¿cuál es el público? Bueno, son indígenas con problemas de adicción al alcohol, también otros problemas, con cirrosis hepática como consecuencia, y esto y lo otro, y mujeres con cánceres de útero, matriz y ovarios. Entonces yo le dije: yo no puedo hacer la señal. Le pregunto: ¿y saben leer o cómo se le puede explicar esto? Porque debido a la diálisis que hay que hacerle a los que afectan los riñones, realmente, ¿cómo puedo yo representar diálisis visualmente? Bien, y lo que pretendo decir con esto es que la palabra, la frase esta popular de que una imagen hace más de que 1000 palabras es falso. El medio principal del diseño se llama palabras. Bien, y eso no se discute. Y la historia del diseño, a diferencia de la pintura rupestre, es las palabras. La ley del talión, dictada por Hammurabi II en Mesopotamia, que la he visto en escritura cuneiforme. No la podía hacer con imágenes de un tipo que se robaba una vasija y le cortaban la mano. Eso se resolvía con signos que se aprendían y que decían: el que se roba una vasija le cortan la mano, le aplican la ley del talión. Entonces ahora los niños, volviendo un poco a la parte anterior, yo he hecho algunos experimentos con niños en mi etapa de Cuba y he dibujado un elefante y el niño no sabía lo que era porque nunca había visto un elefante. Bien, entonces eso es lo que yo creo. Por otra parte, y esto te lo digo en un sentido muy constructivo, muchas de las maestrías que se están haciendo y doctorados no tienen hipótesis que deben ser demostradas. Número 1. Número 2, tratan de contenidos que no son apremiantes. Por ejemplo, Macan Erickson, estaba leyendo hace un tiempo, que tiene un centro para manipular más todavía al público, donde te estudia en el cerebro a partir de la neurociencia cómo manipular. Y se permite, como se permiten vender muchas productos que son adictivos y adversos a la salud. Bien, eso es todo. Para cualquier información me llamas al 066. Vale, pues bueno, seguimos. ¿Otra pregunta o ya nos va? Una más, había por ahí atrás una. Fuerte. La interpretación del concepto de la palabra diseño. Sí, te decía, me gustó mucho tu ponencia porque al fin de cuentas me gustó mucho la definición de la interpretación del concepto de la palabra diseño, que yo la entendí al fin de cuentas como una interpretación que es multidisciplinario porque abarca todas las áreas del conocimiento, ¿sí? Y entonces, en concreto me gustaría saber, para ti, definir cuál es la palabra diseño para ti, o sea, interpretar, o sea, ya textualmente, literalmente. ¿Cuál es la palabra diseño, la interpretación, o sea, la definición, por favor? Gracias.
Sí, por favor. Bueno, Félix quiere tomar la palabra, pero ¿no? Okay. Bueno, realmente es una pregunta complicada porque yo creo que cada definición la da uno a partir de sus historias personales. Yo tendría que dar una definición como diseñador gráfico y todas las veces que me he planteado esta pregunta, más que dar una definición, yo quisiera hablar de algunos conceptos que estarían relacionados con esa definición, ¿no? Como el objeto de estudio, ¿sí? El usuario, el que va dirigido, el balance entre creatividad y ciencia, entre arte y ciencia. Pero yo creo que la definición siempre va relacionada también a resultados, porque yo creo que una de las carreras en las cuales uno está obligado a tener resultados es el diseño gráfico, ¿sí? Y bueno, esa es una excusa, tal vez la imagen es un medio, es una disciplina que maneja estos aspectos creativos y científicos. En fin, no es una pregunta fácil y no, tal vez no sería yo la persona más indicada para dar una definición, pero tal vez lo que yo enfatizaría es eso, la parte de lograr resultados, pero además lo que yo diría es que el diseño es la mejor profesión del mundo y que Dios es diseñador. Gracias. Félix, por favor, nada más que sea breve. No Please. hace falta micrófono. Diseño, si me preguntan a mí qué es diseño, digo, la ropa que tengo puesta, la butaca sobre la cual estoy sentado, la manera que cruzo la pierna para realmente que me sea menos complicado el acto de sentarme, la pared que nos rodean, las flores de papel que le regalé a Teresa. Bien, entonces diseño es todo el mundo artificial que hemos creado y que debía de ser para trascender el mundo natural del cual emergemos constantemente. ¿Emergemos? ¿Se dice emergemos? Suena medio raro, ¿saben? Bueno. Gracias, Miguel. Lo despedimos con un aplauso, por favor. Miguel. Miguel. Gracias. Le agradezco a la doctora Blanca también por habernos ayudado con la moderación. No les robamos más de 10 minutos. Queremos aprovechar para hacer una breve presentación del último libro de Víctor Margolin. Ahora pasaremos 2 videos muy cortos de 1 minuto y nos dirigirá unas palabras. ¿Puedes darle play, por favor?
developed a way of working to make this huge project of a world history of design manageable. I've been collecting files for years, and I've organized all that material into groupings by countries so that when I begin to work on a chapter, I have a file of material that I can start with. I've also been collecting bibliographies for many, many years and have managed to put those into categories for each chapter so that when I begin a chapter, I've got a bibliography already, and then I do some more research and add to it, and I download articles, put them in files. So I begin with a large amount of information, and then I just spend a period reading. And as I'm reading, I extract information and write it down on these 5x7 note cards. So the note cards become actually the kind of outline of what I think the chapter will be about, because I've already pulled things from the readings that I think are going to be important for me. So I have these note cards, and then the next step for me is to sit down at the dining room table with a huge pad of newsprint and actually map out the chapter in a visual form. I've always been interested in graphic design and mapping, and this visualizing technique really helps me to organize the information. So I go through the note cards and I transfer material from the cards to these sheets of paper in a non-linear way. And then I see how things cluster, and out of these diagrams and clusters, I begin to now think of them in some kind of linear narrative form. So I put the diagrams up on the wall, and when I sit down to write, I have the note cards and the diagrams, and I move back and forth between them as I start to write the chapter. And then, of course, as I begin to write, a story begins to emerge, because in fact I've already rehearsed this story in several different ways by getting the information for the cards, mapping it out, and of course the writing is then the third way of telling the story, the one that will ultimately result in the finished chapters. Bueno, debo decir, agradezco a mi hija para crear los vídeos. Trabajaba mucho sobre el primero. Tenía una licenciatura en animation de New York University. Y estoy contento como padre que puede usar lo que ha aprendido. Aunque yo le pago por eso, pero entonces quiero hablar por 3 o 4 minutos nada más. Hemos pensado que sería interesante para mostrar el método mi método de trabajo, porque es un proyecto que ahora sobre que estoy trabajando 15 años, y puedo imaginar que hay muchos informes, muchas cosas sobre qué pensar, y para organizar todo eso tenía primeramente un curso de 1 año. Yo he enseñado una historia del diseño en la Universidad de Illinois por 25 años, es decir, que yo he enseñado el curso al menos 23, 24 veces, pero debo decir que durante ese tiempo era un curso bastante limitado. Yo no tenía la voluntad ni la energía de realmente reorganizar el curso en paralelo con el libro. Entonces, debo
admito que el curso no era tan bueno que los libros, pero era bastante bueno para los estudiantes. Entonces, traté de buscar informes sobre todos estos tópicos y como un editor de la revista Design Issues, hemos recibido durante muchos años artículos de investigadores en países diferentes, de la Turquía, Singapur, México, muchos países. Y después de la formación del Journal of Design History, también ellos han recibido muchos artículos, pero pareció que toda esta investigación no era parte de los narrativos, porque la gente que ha continuado a escribir los libros muy limitados, con siempre la misma historia de William Morris, Henry Cole, bla, 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 Charles Eames, etc. Muchas veces la misma historia en ediciones diferentes. Y yo he pensado finalmente que era tiempo para escribir realmente una historia mundial. Debo decir que en español, yo no sé si alguien conoce el español Enrique Satway, ¿es familiar? Satway escribió hace muchos años en español una historia del diseño gráfico, pero su historia, sobre todo, tenía mucho sobre España, porque es español. Pero era muy poco sobre los otros países en América Latina. Un poco sobre México, muy poco sobre Chile, un poco sobre Colombia, pero un poco Argentina, pero realmente no era mucho. Pero, sabes, debe conocer el libro muy grande de Luz Carmen de Vilches. Es increíble, era para mí un recurso invaluable. Y entonces, gracias a ella, ustedes tienen un volumen, una historia del diseño gráfico en México, y hay otro libro de Giovanni Tronconi, y hay las investigaciones de las imprentas de Marina Garone, y hay bastante gente aquí en México que están creando cosas. Hay gente en Brasil escribiendo libros muy buenos sobre no solamente sobre la historia del diseño gráfico, pero historia del diseño industrial también. Entonces, en el libro yo quise escribir algo que no era simplemente una historia de las cosas. Es una historia, mi propuesto es: diseño es una actividad cultural. Como hemos hablado hoy de la cultura del diseño de Guy Julier y todas estas cosas. Entonces yo he escrito una historia de cultura con el actor principal es el diseño. Por cada capítulo más o menos tengo una introducción con informes sobre la situación política. Tengo mucho sobre el colonialismo, que nadie ha escrito sobre eso antes, y quise mostrar que la historia del diseño realmente tiene los mismos conflictos que la historia en general. No está simplemente una historia sin controversia. Sin controversia. Es una historia de los regímenes, los gobiernos autoritarios, es una historia de colonialismo, es una historia de todo tipo de injusticia, entonces, y buenas cosas también, pero yo vi durante todo el tiempo que yo estaba enseñando, yo vi lo que más o menos que los otros profesores están enseñando, que normalmente enseñan la historia no tiene problemas sociales. Es una historia de buena tipografía, perdón Félix, del diseño suizo, del Bauhaus, de postmodernismo, de Ettore Sottsass, y muchas buenas cosas a mirar. Y todo eso es cierto, es
parte de nuestro mundo, pero no es realmente la historia cultural, no es el contexto real en que el diseño existe. Y entonces eso es lo que yo traté de hacer. Y bueno, si tiene un $500 extra, puede comprar una copia. ¿Perdón? No, 500. No. Sí, por $5 puede comprar 5 páginas. $15 la portada, sí. Dos cosas más. Tenía suerte que John Massey, que es un diseñador muy bien conocido y muy bueno, era un colega mío en la universidad. Era antes el director del diseño por el Container Corporation of America y uno de los primeros, un pionero del diseño suizo en los Estados Unidos, pero tiene un gusto muy, muy refinado. Y me fui a hablar con él porque el editor de Bloomsbury dijo que yo puse presentar ideas por el diseño. Tenía mucho miedo de que el libro sería muy feo. Entonces me fui a John y no sé si puedo decir esto en español. Era como un amateur de tenis. Jugador amateur de tenis, jugando con Andre Agassi, algo. Pero yo tenía algo bastante fuerte también y entonces teníamos una discusión muy buena y él y su asistente ha creado no solamente las portadas, pero debo decir que la idea del blue, amarillo y rojo era mi idea. Y debo decir que el tercer volumen no va a ser el libro pequeño rojo de Mao, era el libro grande rojo de Margolin. Entonces, por eso el diseño era magnífico. Y por un libro de un tamaño de eso, es realmente bien hecho. Hay páginas en donde no son imágenes que son elegantes también y me siento muy, muy bueno por eso. Entonces, eso es todo. Sí, puedo decir que sus bibliotecas normalmente compran libros como eso y si usted quiere comprar uno, puede pasar the rest of your life. El resto de su vida leyendo mis palabras. No hay nada mejor, ¿cierto? Pero hay mucho a leer. Entonces, estoy trabajando ahora sobre el tercer volumen. Es un proyecto, pero el volumen de informes es como eso. Y en el periodo prehistórico hay muy poco. Y del posguerra, todo este periodo es siempre más. Y para mí es una lucha siempre con las informaciones, como un tigre, de tame the tiger. Pero debo decir, después de todos estos años, me gusta todavía escribir y cada capítulo, tengo un método, como ustedes han visto, pero cada capítulo es algo muy nuevo y es como escribiendo una novela, porque tengo que, buscar la cuenta, la historia. Cada capítulo tiene su propio narrativo. Y narrativo es para mí algo muy grande. La historia, el narrativo debe ser interesante, debe ser distinto y los diseñadores, las instituciones, los libros son todos actores en este drama muy grande. Entonces, por eso es una experiencia muy rica para mí y
trato de terminar el último libro antes de, ¿cómo se dice? Après le déluge, c'est moi. How do you say le déluge, c'est moi. After the flood I'm still how do you say in Spanish? After the flood, I'm still surviving. The flood. Puede decir. Es una quotación. En francés se dice, après le déluge, c'est moi. After the flood, I'm still standing. Entonces, espero. Gracias a todos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, los esperamos mañana. Esperemos no los agarren las marchas ahora que se retiran. Nos vemos, gracias. A las 10 de la mañana arranca todo. Gracias.